Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí presente con ustedes y también el privilegio de poder ser partícipe de este culto del día jueves. Y bueno, a modo de introducción, para que los que no me conozcáis sepan quién es la persona que está aquí delante de ustedes. Mi nombre es José, soy chileno de nacimiento, pero he vivido una gran parte de mi vida, por no decir toda, aquí en las Islas Canarias. Mi residencia actualmente está en Fuerteventura, ya que mis padres están pastoreando una iglesia en Puerto del Rosario, una obra que se lleva levantando aproximadamente 7, 8 años, y yo por motivo de estudio estoy residiendo y viviendo aquí en Gran Canaria. También estoy participando en la iglesia del puerto, en ciertos ministerios, aparte de GBU, también que está presente en mi vida. Y ahora, eso era modo de introducción para entrar en lo que es lo importante, para entrar en lo que realmente importa, que es el mensaje que el Señor igual ha trabajado en mi vida y ha puesto en mi corazón para poder transmitirlo a ustedes en el día de hoy. Y es curioso, cuando a mí me comentaron que si yo quería dirigir un culto del jueves, traer la enseñanza de la predicación, yo me puse en modo reflexivo. Yo soy mucho de pensar, de reflexionar, y la verdad es que estuve pensando y estuve recordando. Y la verdad que hubo algo en especial que el Señor me quería utilizar en este momento y que realmente me trajo buenos recuerdos. Y ahora, bueno, anteriormente tal vez habrán leído lo que voy a exponer en el día de hoy, que va a ser Gálatas, el capítulo 2, pero me voy a centrar en uno en específico. Y quiero que realmente sea una verdad en nuestras vidas. Que es el capítulo 2, el versículo 20. En el capítulo 2, el versículo 20. Y voy a volver a leerlo. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando se me vino este versículo en la mente, se me vinieron los recuerdos de cuando mi madre no tan solo, sino mis padres, tanto mi madre y mi padre, estudiaban en el Instituto Bíblico. Y en específico, cuando mi madre, yo regresaba del colegio, yo recuerdo que ella estaba estudiando para las clases del día viernes. Estaba toda la semana estudiando y preparándose para lo que es el día viernes, las clases. Preparando las tareas, estudiando, memorizando versículos. Y yo recuerdo verla con la Biblia en la mano y papelitos, los post-it que se le llaman, aquellos que se despegan y luego se vuelven a pegar en un lado para recordarte. Y yo recuerdo que ella tomaba la Biblia y memorizaba los versículos. Lo escribía y lo memorizaba. Y andaba una y otra vez memorizándolo hasta que se los aprendía. Y uno de esos, por casualidad, era el Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claro, lo repetía hasta que lo memorizaba y lo volvía a repetir hasta que ya se le quedaba bien estudiado, hasta que ya lo comprendía, lo entendía y lo arraigaba a su corazón. Y yo recuerdo que era pequeñito. Yo apenas estaba por el Salmo 23, típico versículo que se utiliza para memorizar cuando eres pequeño. Y también que lo utiliza en la escuela dominical.
Pero eso sí que me quedó bien marcado, de cómo mi madre memorizaba, de cómo mi madre llegó a memorizar este versículo, y a causa de eso, pues también fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí. Y yo ahora analizando para preparar esta predicación, yo estaba pensando y estaba reflexionando. Al igual que pasa con muchos otros versículos, se transforman en un eslogan o realmente lo tenemos como versículos clave para la vida cristiana. Y nos aprendemos Juan 3:16, también el que tengo mismo aquí en la camiseta, la verdad os hará libre, Juan 8:32. Y dentro de ese grupo entra también Gálatas 2:20, un versículo que es potente, un versículo que realmente pertenece a las cartas que escribe Pablo a las iglesias de Galacia y que realmente marca y da lo que es no los patrones, sino representa verdaderamente lo que nosotros somos en Cristo, ¿no? Y cómo realmente nosotros tenemos que ser en Cristo. Es decir, no tenemos que vivir nosotros, sino Cristo tiene que abundar en nuestras vidas. Y realmente lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe por medio de su Hijo y por el sacrificio que hizo. Nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino mediante Él. Y claro, reflexionando y teniendo esto en mente, se me venían las preguntas de ¿qué trasfondo tiene este versículo? Realmente a veces olvidamos lo que hay en el trasfondo, en el contexto en el cual Pablo escribe esta carta. Y nos centramos solamente en los versículos eslogan, los versículos emblema. Pero quiero transmitirle esta pregunta también a ustedes. ¿Ustedes sabéis cuál es el trasfondo de este versículo? ¿Saben por qué Pablo escribe esto en la carta hacia Galacia? ¿O realmente qué trasfondo tiene? Es una pregunta que se me viene a mí a la cabeza y espero que también a ti. y solamente saqué una conclusión de que lo que Pablo comenta aquí no era una verdad que se estaba viviendo en ese tiempo en la iglesia de Galacia. Es lamentable porque, es decir, un versículo que representa algo tan bonito, en el contexto era algo que era de corrección. Es un mensaje, una carta que realmente viene con mano dura, como era Pablo. Como era Pablo. Y bueno, vamos a entrar en materia. No vamos a quedarnos aquí tan solo, sino que vamos a entrar en materia. Y para eso, igual voy a hacer un mini resumen de lo que la carta de Gálatas comenta de un principio. Pablo se presenta con autoridad. Se presenta en el capítulo 1 con Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los hombres, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Tiene una presentación dura, imponente, y así comienza esta carta, porque la situación que estaba viviendo en ese tiempo las iglesias de la región de Galacia no era muy buena, no era buena, no era una situación que era agradable entre la congregación. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues lo vemos un poco más adelante todavía. En el capítulo 1, versículos 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir,
En este caso, Pablo comenta que los miembros de las iglesias de Galacia pues estaban abandonando la gracia del cual habían conocido por medio del Evangelio y la resurrección de Cristo y estaban volviendo a la ley. Y estos eran responsables por tal deserción. Ellos estaban dándole la espalda a lo que realmente estaban cambiando en su vida. Habían puesto su mirada no en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Y no tan solo terrenales, sino que estaban volviendo a lo que anteriormente los tenía atados. Los que en vez de acercarse a Dios, se estaban quedando estancados y estaban volviendo al pasado, a lo que realmente por medio de nosotros haber creado en Cristo, eso queda totalmente destruido, eso queda totalmente alejado de nuestra vida. Pero estaban volviendo a caminar por esos mismos caminos que caminaban antes. Y bueno, a modo de introducción, eso es lo que comenta Pablo igual en el capítulo 1. Comenta su paso, su ministerio en esos primeros años. Primero, por sus años, por sus años en lo que en el primer viaje que tuvo. Y da a conocer realmente una situación que se presenta años después. Él seguía siendo judío, pero realmente ya no estaba viviendo para lo que anteriormente él creía, sino que era nueva criatura en Cristo y estaba predicando el cual le había revelado nuestro amado Señor en su camino a Damasco. Y llega el capítulo 2 y comienza diciendo, después, pasados 14 años, pasó tiempo, y él seguía predicando, él seguía levantando iglesia y predicando el verdadero evangelio que realmente Cristo le reveló a su vida. Un evangelio que se destaca por lo que es el sacrificio perfecto que se consumó en la cruz por medio de Jesucristo. No hay otra cosa, solamente el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo. Y por medio de Él, y gracias a Él, nosotros tenemos entrada a nuestro Padre. Ese es el Evangelio. Nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por medio de Jesucristo. No por nuestras obras o por cuán buenos seamos, o realmente no por nuestras obras somos justificados delante de Dios, sino que por medio de su Hijo, el cual Dios envió por amor hacia nosotros tenemos libre entrada al Padre y también somos justificados, somos justos por medio de Él. Pero a pesar de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en las iglesias, no una, sino en las iglesias de Galacia, era algo triste. A pesar de que ellos habían conocido, a pesar de que ellos realmente habían entregado su vida a Cristo, a nuestro amado Señor, habían vuelto. Habían abandonado ese evangelio de la gracia y habían vuelto a la ley, el cual los tenía esclavizados. Y hay algo a destacar en el capítulo 2, porque si no hubiera ocurrido eso, pues Pablo no habría escrito realmente lo que nosotros encontramos en el versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, es decir, si no hubiera habido ese conflicto o esa
o esa lucha interna que tenían las iglesias de Galacia, pues Pablo no hubiera escrito esto y nosotros no hubiéramos tenido este versículo tan poderoso en nuestras manos. Pero hay algo en especial que realmente Pablo pone orden y pone firmeza. Y se ve reflejado a partir del versículo 11 hacia adelante, hasta el capítulo 3. Y claro, llegó el momento que Pablo tuvo que corregir a sus queridos hermanos y de los cuales, estando presente, uno de ellos era Pedro. Como comentaba anteriormente, Pablo tenía su ministerio, viajaba, plantaba iglesias, predicaba el verdadero evangelio, el cual le había sido revelado, y no estaba solo. En la iglesia primitiva habían bastantes personas, bastantes discípulos que predicaban el verdadero evangelio. Y uno de ellos a destacar, que se comenta en el versículo 2, son Jacobo, Cefas, Pedro y Juan. Y también consigo estaba Bernabé, que acompañaba a Pablo en sus viajes y también era su mejor amigo. Y cabe destacar algo, es que a partir del versículo 11 hay algo que marca el trasfondo de este versículo 20. Porque el problema que había es que estaban realmente buscando justificarse delante de Dios por medio de sus obras. Y no era así, porque el verdadero evangelio es totalmente diferente al cual ellos estaban rindiéndose. Y bueno, a comenzar, Pedro en esos tiempos era un pilar dentro de la iglesia prehistórica. Era un siervo que enseñaba el evangelio que había aprendido de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en el Gálatas 2.9, disculpa. Gálatas 2.9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, y nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, era una persona que formaba parte de los pilares y de las personas importantes dentro de la iglesia prehistórica. Era una persona, realmente Pedro fue un discípulo que anduvo con nuestro amado Señor Jesucristo y conocía el evangelio perfectamente como lo había dado nuestro amado Señor. Caminó con él. Pero se da una situación que estaba totalmente apartado de lo que él predicaba. No estaba dando buen testimonio de lo que él predicaba, del evangelio que él predicaba. Y vamos a ir a Gálatas 2.11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Y qué era de condenar? Claro, nosotros nos quedamos. ¿Qué era lo que realmente condenaba Pablo en aquel punto? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esa simulación participaban también los otros judíos. Claro, nosotros nos quedamos como, wow, la situación que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, pues también estaba afectando dentro de lo que son los pilares de los referentes de la iglesia en aquellos tiempos. Estaba afectando en la manera de actuar, en este caso de Pedro. Su manera de actuar era de tal manera que estaba despreciando la comunión con los gentiles. Por ciertas personas, en este caso, algunas personas que venían de parte de Jacobo, que apremiaban para que Pedro actuara de aquella manera con los gentiles.
Y claro, nosotros nos quedamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué realmente pasaba esto? ¿Por qué en sí nuestro querido compañero Pedro estaba realmente despreciando a lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los gentiles? Solamente con no sentarse a la comida, a la hora de comer con ellos, en la mesa con ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba esto? Lo que pasaba era que la mirada de los miembros y de las iglesias de Galacia, como comentaba anteriormente, estaba totalmente desviada de la perfecta y voluntad de lo que era nuestro amado Señor Jesucristo. Estaban su mirada en lo que era en el hacer, en las obras. Querían buscar la justificación por lo que eran, no lo que son en Cristo, porque despreciaban eso, sino que estaban buscando lo que realmente en sus vidas, buscarse, presentarse delante de Dios. Pero no era así, sino que ellos lo que tenían que ver realmente era presentarse delante de Dios por medio de Jesucristo, por mediante de su Hijo. Y claro, Pablo va directo a por ello. Pablo ve el problema y no se corta, sino que va directo a lo que es a esta situación y lo corta de raíz. Y lo corta de raíz. Porque no está siendo de bendición para su vida. Y como vamos a seguir leyendo en el versículo 13-14, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínate, la manera de actuar de aquellas personas también estaba afectando tanto en Pedro, que no estaba dando un buen testimonio a pesar de lo que predicaba, porque él predicaba el verdadero evangelio. No predicaba un evangelio diferente, pero estaba dando a conocer y estaba realmente despreciando, como lo hacían los miembros de la iglesia de Galacia, al evangelio de la gracia de Jesucristo. Por su manera de actuar. Y también, imagínate, Bernabé, lo que se comenta en el versículo 13. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Es decir, era un problema que no tan solo afectaba su testimonio, sino que afectaba a lo que era el evangelio. Es decir, las buenas nuevas que el Señor nos ha dado. Estaba realmente no opacando, no es opacar, sino que le estaba desmeritando, le estaba quitando mérito a lo que realmente ellos creían. Porque si no hacen lo que ellos están predicando o lo que están enseñando, ¿cómo realmente van a ser de buen testimonio? ¿Cómo van a ser de luz? ¿Cómo van a ser luz en su lugar, en su entorno, si realmente están haciendo cosas diferentes a lo que ellos están enseñando? Si dicen de amar a su prójimo, ¿cómo realmente luego no aman a su prójimo, no aman a los gentiles? Es lo que se está ocurriendo en este caso. No se está sentando en su mesa. Entonces, aquí Pablo lo que realmente va en contra de lo que de Pedro y en este caso también de Bernabé y los judíos, es que estaban negando la verdad del evangelio al no aceptar de la misma forma al gentil y al judío. Es decir, las opiniones de los gentiles, de los judíos, estaba afectando a lo que realmente a su vida. Estaba moldeándose a lo que comentaban afuera, a lo que comentaban, es decir, las personas que realmente no estaban viviendo un verdadero evangelio. A pesar de que ellos conocían la verdad,
se estaban moldeando a lo que ellos, a la hipocresía que ellos estaban reflejando. Entonces, como vemos, entonces Pablo confronta por el mal actuar de sus hermanos, ya que tanto Pedro, Bernabé y los hermanos judíos no estaban viviendo el verdadero evangelio en Cristo, porque no estaban siendo consecuentes con el evangelio de la gracia, sino que estaban desviando y realmente menospreciando al gentil. El actuar de Pedro estaba dando a enseñar que los gentiles debían vivir como los que estaban en la mesa con ellos. Estaban de una manera obligando a que actuasen de tal manera que un judío, ya que si no, no podían ser dignos delante del ojo de Dios. Eso es lo que se comentaba. Es decir, lo que podemos ver más adelante también en Gálatas, es que el problema que pasaba es que no les bastaba con tan solo el evangelio que Cristo predicó, sino que querían buscar realmente el hacer, el verse destacado, y querían buscar su justificación por medio de la obra y no por algo tan maravilloso que es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Querían buscar su justificación a través de la ley, cosa que no podían hacer porque lo que la ley mostraba era que nosotros aún, cuando abundábamos más en la ley, más aún estábamos alejados de Dios, porque no podíamos hacer lo que estaba en la ley de Moisés. Aún nos apartábamos más de Dios por causa de nuestros pecados. Eso daba luz y daba reflejo. Entonces, a pesar de que realmente tenían el evangelio de la gracia, Jesucristo había muerto en la cruz por sus pecados, buscaban su justificación en lo que anteriormente creían, en que realmente por obra podían acercarse a Dios. Pero no es así. No es así. Siguiendo leyendo, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo el capítulo 14. Versículo 14. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí lo que comentábamos. Su manera de actuar daba reflejo a que los gentiles no eran justos. Lo que estaban haciendo realmente no estaba completo. Tenían que, en ese caso, el debate que hay era la circuncisión. Realmente ese rito judío que en principio ellos tomaban como pie para realmente decir que son justos delante de Dios. Realmente no veían el sacrificio que había hecho Jesucristo, sino que realmente da más prioridad a eso, a lo que es realmente una marca, un rito, a lo que es el perfecto sacrificio de Jesucristo. Y lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los gentiles. Es decir, la mirada estaba totalmente... ¡guau! Era un caos, era un cacao lo que se estaban haciendo. Porque en principio nosotros también podemos caer tal vez en esa conducta de querer volver todo como un rito, como una tradición, pero no es así. Solamente hay uno que nos puede justificar y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Y Pablo sigue comentando en el versículo 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo da un buen argumento y comenta la verdad, la realidad. Comenta la realidad.
confronta con toda la autoridad que tiene el evangelio que ellos estaban dando a conocer con sus actos. Nosotros realmente no somos justificados por la obra de la ley de Moisés. Y también lo que comenta Pablo en este momento. Y les dice, ustedes no son justificados por la obra de la ley de Moisés. Porque realmente no podemos hacer eso. Porque solamente hay uno, y hubo uno, que fue realmente justo delante del ojo de Dios por medio de la ley. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Solamente podemos ser justificados por mediante la fe en nuestro amado Señor. Pero la situación presente, aparte de que Pedro está considerando mediante sus acciones que eran juntas ante Dios por las obras de la ley, Pablo no podía soportar eso. Porque no era la verdad. No era la verdad. No había nadie, ni gentil, ni judío, nadie, ni yo, ni tú, nadie, que puede ser considerado justo ante Dios por las obras de la ley. Todo lo que importa es nuestra fe en Cristo. En eso tenemos que fundamentar nuestra vida, y realmente ese es el Evangelio. Porque así es como somos justificados ante Dios. No hay otra cosa. No hay realmente rito, no hay realmente un protocolo, no hay un esquema. No hay nada de eso. Solamente hay un camino y hay una verdad. Y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Luego, vamos a seguir leyendo. Se levantaban ciertas dudas y ciertos comentarios. Y el que vemos aquí reflejado también en el versículo 17. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado. ¿Es por eso Cristo, ministro de pecado? Y Pablo responde, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruir las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aquí vemos una respuesta clara y contundente de Pablo en la defensa del evangelio verdadero. Es decir, no hay muchos evangelios, solamente hay uno y que es verdadero, el que nos dejó el amado Señor Jesucristo. Y a pesar de que conocían estas personas el verdadero evangelio de la gracia en Cristo, aún se aferraban a su pasado. No depositaban por completo su confianza en Cristo, sino que creían que por causa de creer que realmente cumpliendo la ley y obrando de tal manera que la ley de Moisés decía, podían ser justos delante de Dios. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema y es donde confronta Pablo el problema. No hay manera, no hay realmente puente, no hay nada que nos pueda acercar a Dios por medio de nuestro obrar, sino que solamente, como comentaba antes, hay un camino, el cual nosotros podemos ser justificados, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Y gracias a Él, nosotros somos justificados delante de Dios. Y no hay nadie que pueda ir delante de Dios y realmente ser justo. Solamente lo fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí viene realmente lo culminante, la guinda del pastel que pone Pablo, ¿no? Es decir, después de todo este trasfondo, de este problema que había en ese momento, en la situación que se había presentado con los judíos, los gentiles, Pedro y Bernabé, Pablo realmente nos transmite algo poderoso a través del versículo 20. Y hasta aquí es el punto donde yo quería llegar. Pero antes me falta el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí nos explica y resuelve el problema anterior.
Tratar de justificarse a sí mismo delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley era imposible, ya que nosotros nunca podríamos estar a la altura de lo que la ley imponía y cumplir su norma. Era imposible, había imposible. Pero aquí está la guinda del pastel. Aquí está la guinda del pastel. Y lo comenta en nuestro versículo 20. Y llega Gálatas 2:20, ahí de sopetón. ¡Bum! De sopetón. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Buah! Culmina su mensaje, culmina su corrección. La justificación es mediante y solamente Cristo. ¡Buah! Yo cuando indagué y estudié esto, yo me quedé, chacho. ¡Buah! A veces uno intenta buscarle tal vez la vía más fácil, ¿no? A lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Intentamos acomodarlo a nuestro caminar, a lo que uno piensa, pero no es así, no es así. No hay que tener esa manera de actuar. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos volviendo transgresores. Y no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice el versículo 18 y lo comenta Pablo en este momento. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, estoy despreciando realmente lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que hizo Cristo en la cruz. Y por eso Pablo es tan tajante en esto. Y se lo comenta a las iglesias de Galacia. Se lo comenta a Pedro. Se lo comenta a Bernabé. Y a los gentiles también. A los gentiles también. Y a los judíos. De que solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. La verdad os hará libre. Una verdad solamente. No hay mucha. Es una. Y esa es la que realmente Cristo nos ha dado. Dios nos ha dado. Y es mediante su Hijo. Es su Hijo. Cristo fue el único que murió a la ley. Y mediante Él, mediante nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros también estamos muertos para la ley. Porque Él fue el Cordero inmolado que tomó nuestro lugar. Por eso es tan potente este versículo. Porque nos muestra que no es por obra. Buscando nuestra conveniencia, no vamos a poder llegar a ser justificados delante de Dios. No a través de ritos. No a través de realmente, porque voy a la iglesia del domingo al domingo, veo el estudio del jueves, me reúno con los jóvenes, me reúno en la reunión de oración, ¿voy a ser justificado delante de Dios? No, no es así. Sino que solamente por medio de Cristo nosotros vamos a ser justificados delante de Dios. Y antes de terminar con este versículo, sí, terminar con esta predicación, si realmente tu vida se ha convertido en una tradición, el buscar a Cristo se ha vuelto como un hobby, ¿no? Es decir, como realmente tiene que formar parte de nuestra vida, pero si lo tienes como realmente una tradición, un rito, el ir a la iglesia, el realmente buscar tu propia conveniencia a la hora de buscar a Dios, pues déjame decirte que realmente estás mal. Estás mal.
Tienes el tiempo. Ahora mismo tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios, pero no por tus obras, no por tu andar, sino mediante Cristo, mediante nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que realmente coloca la guinda al pastel. Él es nuestro justo y amado Señor. No hay otro. Y lo que Pablo comenta con este versículo. Por eso es tan potente. Y para terminar voy a decirlo de nuevo, porque es maravilloso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el 21 sigue: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, mi hermano, ¿con qué quiero llegar? ¿Con qué quiero realmente que ustedes os quedéis en este día? No busques realmente maneras de acercarte a Dios. No busques realmente métodos. No busques realmente una religión. No busques ritos. Busca solamente una cosa. Busca a Cristo. Él es el único camino, la única verdad que realmente te hará libre. Y en sí te hará justo y serás justificado no delante de los hombres, sino que delante de Dios. Y a través de eso vamos a recibir y somos salvos por gracia, la salvación. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga y realmente sigan profundizando en la palabra del Señor, sigan buscando su presencia y realmente sigan anhelando más del Señor. No porque realmente, como lo hacía las iglesias de Galacia, los miembros, las personas que habitaban en esa región, buscar ser justos delante de Dios por nuestro hacer, no, sino que nosotros ya somos justos, ya somos justificados en Cristo delante de Dios. Pero realmente, si somos nuevas criaturas, tenemos que dar buenos frutos. Entonces, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo. Espero que igual, a pesar del directo, se haya podido entender el mensaje y que en sí puedan meditar y puedan seguir pidiéndole dirección al Señor. Al igual que yo voy a seguir haciéndolo, porque yo soy el primero que tiene que pedirle al Señor más dirección. Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz del Señor les acompañe en esta semana. Y bueno, un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga.